Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y ahora sí, con el placer de lunes de saludar a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer y un privilegio, siempre lo he sostenido, el estar en esta nueva emisión, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe, y pues este lunes tenemos que comenzar con una mención realmente honrosa para nosotros y desgraciadamente luctuosa, porque el doctor Rui Pérez Tamayo, pues se nos fue, Pepe, se nos adelantó y realmente, bueno, ya tenía 97 años, realmente una vida muy longeva, muy productiva, y sus últimas apariciones públicas, pues era impresionante la lucidez que todavía mostraba a pesar de su avanzada edad. Pepe. Sí, hay que recordar que Rui Pérez Tamayo ha sido o es, no hay que hablar yo creo en este momento en pasado, sino siempre en presente, es uno de los grandes promotores de la bioética, ha sido uno de los grandes constructores, no solamente de la parte, podríamos denominar, del estatuto teórico epistémico de la bioética, sino sobre todo en la parte práctica. Hay que recordar que el doctor Rui Pérez Tamayo, de formación, él era patólogo, publicó más de 170 artículos, doctora Netza, y 87 libros. Recuerdo con mucho agrado el Ética Médica Laica, que creo que todos los médicos interesados en el campo de la bioética, o por lo menos alguna vez lo han tenido enfrente. Este maravilloso texto de 10 razones para ser científico, entre muchos otros. Por supuesto, también coordinó algunos volúmenes en la UNAM, ¿no? Su alma mater, y yo lo recuerdo con mucho agrado. Tuve la fortuna de estar con él, de convivir con él, de platicar, de estar incluso compartiendo por ahí alguna mesa en el Hospital La Raza, en la Ciudad de México. Y era una persona, la verdad, muy afable. Lo recuerdo siempre con su bata de médico, con el escudo de la UNAM, ¿no? La UNAM la traía tatuada en el corazón, diría una famosa canción. Y bueno, Premio Nacional de Ciencias en el 74, bueno, una serie de menciones que aquí no terminaríamos evidentemente, miembro del Colegio Nacional desde 1980, y bueno, Rui Pérez Tamayo, sin lugar a dudas, no representará una falta a la reflexión bioética porque sus textos seguirán siendo discutidos, su pensar crítico, lúcido, siempre estará en las mesas de discusión bioética. Descansa en paz, Rui Pérez Tamayo, doctora Netza. Descanse en paz, Pepe. Un verdadero hito en la bioética nacional. Y pues, por otro lado, nos debe sacudir porque el reto queda. O sea, el reto de continuidad. Porque, digo, es uno de los grandes precursores de la bioética aquí en México, pero las generaciones que seguimos después, pues queda el reto. Es imposible estar a la altura de esos personajes con esa talla, Juliana González, Rui Pérez Tamayo, etcétera. Pero tampoco debemos ser los hijos mediocres de estas grandes figuras. Debemos saber tomar la estafeta y continuar esa extraordinaria labor en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades, pero seguir adelante para que al menos nuestro microcosmos, este país, siga viendo cómo la bioética incide. Pepe, descanse en paz, un enorme maestro, creo que fue maestro de prácticamente todos, y aquí tomamos su legado con el honor y la dignidad que él merece. Pepe, descansa en paz. Siguiendo adelante con las noticias, Pepe, pues te comento que el 25 de noviembre del año pasado, o sea, muy reciente, la UNESCO logró que los 193 estados miembros aprobaran el primer marco
sobre el primer marco legal o de regulación sobre inteligencia artificial. Esto va a permitir garantizar que las transformaciones digitales promuevan los derechos humanos y contribuyan a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, abordando o a través de la transparencia, la rendición de cuentas, la privacidad, la gobernanza de los datos, la educación, cultura, trabajo, atención sanitaria y economía. Esta regulación va a permitir que todos los individuos deban tener acceso o puedan tener acceso libre al registro de sus datos personales e incluso borrarlos si a sus intereses conviene. Y prohíbe explícitamente el uso de sistemas de inteligencia artificial para la calificación social y la vigilancia masiva. A mí me parece esto muy crucial porque hoy por hoy, Pepe, la inteligencia artificial ya está por todos lados. Las redes sociales, que quizás es como el ejemplo más gráfico, se autocontrolan o se regulan a través de la inteligencia artificial, funcionan con una inteligencia artificial muy extensa que obvio poco a poco pues va invadiendo incluso nuestra privacidad, y aquí es donde las líneas empiezan a tomar otro color y surge ya el primer marco internacional ratificado por todos los miembros de la UNESCO sobre la regulación ya legalizada sobre inteligencia artificial. Pepe. Sí, fíjate que el terreno de la inteligencia artificial, cuando uno menciona el concepto, pensaríamos en robots que hablan, en humanoides, en, no sé, viajes intergalácticos, una interacción directa con todo lo que sería algún electrónico, algún robot, pero la verdad sea dicha, la inteligencia artificial, pues, ¿cómo decirlo? Es omnipresente, es decir, donde tú nos encontremos, bueno, esta misma situación de grabar este programa en línea ya forma parte de lo que es la inteligencia artificial, es decir, forma parte de las rutinas diarias ya cotidianas, desde que reservas un vuelo en tu celular, de cómo se construye un automóvil, ni hablar de los automóviles sin conductor, la personalización de lo que queremos en escuchar, ver, tanto en tele, en los dispositivos estos que efectivamente les damos el calificativo de inteligentes, ¿no? Todo lo que es, por supuesto, la telefonía celular, pero también ayuda a la toma de decisiones en sectores como el gobierno, por supuesto, la empresa privada. ¿Qué más podemos decir de la inteligencia artificial? Híjole, pues da lugar, actualmente es utilizada para combatir problemas globales como el cambio climático, el hambre en el mundo, una operación, una cirugía a distancia. Vaya, o sea, el terreno de la inteligencia artificial inunda nuestras vidas. Y es aquí, y permíteme alargarme un poquito, doctora Netza, en algo que tú comentaste y que se me hace crucial, que lo que se está regulando es el marco ético. Estamos entonces ya dando un gran paso porque, por supuesto, cada país tendrá que elaborar no solamente un marco ético, sino un marco jurídico, que justamente ese es el reto. ¿Y cuál es uno de los retos principales? Pues entre otros la protección de datos. No sé si tú ves que cuando ingresas allá a Facebook y en tu mente pasa comprar un auto, comprar una mascota, inmediatamente te empiezan a salir anuncios de mascotas, de auto o de viajes o de aquello que tú estás en alguna forma intentando comprar, ¿no? Por esta situación de que pues todos nuestros datos atraviesan por terminales, hay un registro de lo que compras en el supermercado, cuánto dinero tienes, el GPS que traes en tu carro, en tu celular, pues se sabe efectivamente en dónde estás. Entonces, toda esa información evidentemente es usada, y esto es una obviedad, para cuestiones mercantiles de la empresa privada. La cuestión de la protección de datos es uno de los terrenos, yo creo, más álgidos. La cuestión de la privacidad, ¿no? Se han escuchado comentarios de cómo incluso en Estados Unidos, no sé si recuerdas esta polémica
de esos teléfonos Huawei que estaban siendo prohibidos por Estados Unidos porque pues eran instrumentos incluso para espionaje a nivel de gobierno. Allí hubo todo un debate sobre esto. Por supuesto, esta prohibición de esos marcadores sociales, de esa vigilancia masiva, pero tiene una enormidad de ventajas, como incluso es el poder utilizarla pues para ayudar a supervisar, evaluar, tomar mejores decisiones. Y otro de los grandes retos, cuando hablamos de todos estos aparatos y todas esas situaciones de chips y todo lo que tú te puedas imaginar, pues es la protección del medio ambiente, porque ahí viene el tema, ¿no? Estos aparatos pues marcan una huella ecológica, son producidos por elementos en ocasiones muy contaminantes, y dentro del marco ético pues se tiene que garantizar o se está proponiendo justamente el cuidado en la elaboración de toda esta serie de productos, porque todavía no alcanzamos a ver o todavía no tenemos un datos seguros de cómo va a impactar toda esta serie de desechos tecnológicos, pues que forman parte, y ni hablar de la obsolescencia tecnológica. Sin lugar a dudas, aquí yo creo que hay que aplaudir a la UNESCO por este marco ético en torno a la inteligencia artificial, doctora Netza. Un tremendo avance, Pepe. A mí me parece un tremendo avance porque, amén de todo lo ya que has mencionado, el solo hecho de que tengan acceso a tu ubicación en ocasiones en tiempo real, pues implica otros riesgos, sobre todo, por ejemplo, menores de edad. Y ahí nos metemos a situaciones muy obscuras, trata de blancas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, este marco regulativo que me parece ya se estaban tardando, abre la posibilidad de otro nivel de protección ante estos sistemas que por supuesto tienen sus beneficios, no lo vamos a discutir, pero desgraciadamente también tienen sus riesgos. Y entender que la inteligencia artificial va creciendo, o sea, se va desarrollándose. Ahorita estamos viendo así como un primer escalón de desarrollo y eventualmente va a ir adquiriendo cada vez más posibilidades, más potencial y obvio la intrusión a la privacidad se puede volver más fina y con eso, pues, repito, generar otro tipo de riesgos. Bien, pues ahí está. Bien por la UNESCO, un aplauso bioético a la UNESCO que logró esto y ahora, bueno, ver cómo va avanzando para eventualmente, en verdad, tener que ese marco regulatorio se aplique en la realidad y haya estos límites. Pasando a otra noticia, Pepe, fíjate que se logra finalmente el 3 de enero de este año. Realmente el año empezó como muy bueno para la bioética, muy explosivo en noticias bioéticas, porque el 3 de enero se logra el primer dictamen, la primera sentencia legal con el primer amparo para la interrupción voluntaria del embarazo. Esto lo informó el Grupo Gobernanza México, que se logró este primer amparo a favor de una mujer y en contra de la regulación del aborto en Quintana Roo. O sea, fue aquí en el país. Esta mujer no está embarazada ni está sujeta a investigación por interrupción voluntaria del embarazo, entendiendo que en Quintana Roo está prohibido, pero logra este primer amparo, lo cual significa que si en un momento dado ella quiere interrumpir de forma voluntaria su embarazo, algún embarazo que ella tenga, lo puede hacer sin riesgo a la penalización de esta acción. Entonces, esta sentencia declara la inconstitucionalidad del artículo 93 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo y por extensión del artículo 97 fracción 2 del mismo Código Penal. Con esto, de alguna forma se declaró ya inconstitucional la penalización del aborto en este estado, que obvio abre la puerta para que otras mujeres, en caso de querer realizarse un aborto, una interrupción voluntaria del embarazo,
puedan ampararse y evitar la sanción legal y poderlo hacer. Un hito legal también, porque se logra esto en el estado de Quintana Roo. Pepe. Sí, todo un tema. Y bueno, aquí nada más hay que precisar que lo que se gana es un amparo. Quintana Roo creo que todavía tiene las activistas, las mujeres en este estado, han dado un gran paso, pero creo que lo que sigue a continuación es justamente comenzar a transformar las leyes en este estado sobre el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Esta asociación en Gobernanza MX que tú mencionas, sin lugar a dudas, es una de las grandes asociaciones de los movimientos civiles de mujeres que están luchando en toda la República Mexicana. Me recordó en este momento mucho la lucha que emprende, por ejemplo, Verónica Cruz en el vecino estado aquí de Guanajuato, del Centro de las Libres. Y si vamos recapitulando estado por estado, pues en todos los estados vamos a encontrar esta noticia maravillosa de estas asociaciones de mujeres que en todo momento están dando la cara, están exponiendo por supuesto sus vidas, pero que a final del día logran avances significativos en torno a este tema, ¿no? Creo que en nuestro país, por fortuna, hay ya varios estados que están avanzando en este tema y pues recordar lo que sucedió con sorpresa de propios extraños el año pasado, cuando la propia Suprema Corte de Justicia considera justamente un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y este nuevo amparo, con esta tesitura que tiene de que me amparo incluso aun cuando no estoy embarazada, bueno, creo que es algo que tendríamos que estar reflexionando y viendo los alcances sobre algo tan importante como lo ocurrido en Quintana Roo, doctora Netza. Así es, pues una puerta más que se abre y yo creo que eso es lo que hay que aplaudir. Otro aplauso bioético y va hasta Quintana Roo. Siguiendo con las noticias, Pepe, pues fíjate que Sinaloa también, otro aplauso bioético, prohíbe por unanimidad las corridas de toros y con esto ya son 5 estados donde se logra la prohibición de la tauromaquia. Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo, otra vez Quintana Roo y ahora Sinaloa son los estados donde ya está prohibido de forma legal la corrida de toros y en este momento y ahora Sinaloa logra quitar el veto que el anterior gobernador había instaurado porque pues tenía ahí intereses personales, seguramente tenía ahí sus inversiones en la tauromaquia y no había permitido que la ley se aprobara. Bien, pues ahora retoman ese asunto y se logra que el Congreso estatal por unanimidad prohíba las corridas de toro. Un avance más también en esta lucha por el derecho de los animales no humanos y finalmente surge esta prohibición que se hace vigente pues ya a partir de este año. Pepe. Sí, hay que recordar que esta misma iniciativa ya había sido de alguna forma, bueno, había sido rechazada, ¿no? Por el exgobernador de este estado, creo de nombre Quirino Ordaz, y que el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, tiene hoy por hoy pues 90 días para publicar esta iniciativa. Algo que a mí todavía me mueve mucho, doctora Netza, es que si bien es el quinto estado que está afortunadamente teniendo este posicionamiento en torno a la defensa de los animales no humanos, en el país el estatuto jurídico, no solamente de los toros, sino de cualquier animal, es que son bienes, son bienes muebles. Jurídicamente hablando, un animal es un bien mueble. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, a lo mejor, atropellar un perro y evidentemente no me van a dar una
una condena o una sanción como si hubiese sido un ser humano. Basta con que pues, haya un arreglo económico, bueno, qué tipo de perro es, ¿no? Cuánto cuesta y asunto concluido. Lamentablemente, ese creo que va a ser el gran reto en nuestro país, de no considerar a los animales como bienes muebles en el terreno jurídico, sino como animales sintientes, ¿no? Creo que el hecho de una prohibición de este tipo en el caso de Sinaloa también nos vuelve a poner en el debate de que en efecto los animales no son cosas, ¿no? Yo no puedo tratar como una cosa a un animal, ¿no? Es decir, los regalamos, los arrojamos a la calle. El caso de los animales domésticos, pues es muy crítico, ¿no? Gatos, perros, o animales no convencionales en estas tiendas así que de repente uno encuentra que venden como mascotas a iguanas, víboras, conejos, cuyos, como si se tratara pues de un artículo de lujo, como cosas de lujo. Y aquí también puntualizar, y creo que es la primera vez, al menos, no sé, en los otros estados cómo esté la cuestión jurídica, pero uno de los grandes avances en Sinaloa es que no solamente está la ley que prohíbe la corrida de toros, sino que además ordena la creación de centros de salud y bienestar animal. Creo que esto también hay que aplaudirlo porque en el resto de la República, no estoy seguro, tú me dirás si tienes una información, que por ley venga que el Estado o los estados o el gobierno estatal deba de proporcionar no solamente centros de salud para personas, sino también la creación de centros de salud y bienestar animal. Además, como supervisar las escuelas de adiestramiento, ¿no? Y las estancias para resguardar de forma temporal o permanente, en este caso, a los animales, a los animales grandes, ¿no? A los toros. Vaya, aquí está el aplauso hacia Sinaloa, quinto estado en prohibir la corrida de toros. Pues ahí vamos, Pepe, ahí vamos. Ojalá poco a poco se vaya logrando que esto cubra el resto del país. Y pues creo que es una oportunidad enorme para que estos animales tan nobles dejen de ser masacrados realmente como fuente de diversión. O sea, realmente se necesita tener una víscera diferente, el disfrutar, ver cómo un animal de esta nobleza se ha masacrado y por el puro gozo morboso. Bien, pues siguiendo con bien por Sinaloa, un aplauso bioético y seguimos con las noticias, Pepe, en aras del tiempo. Y fíjate que el pasado 27 de enero fue el Día Internacional del Recordatorio del Holocausto. Esto es en base a el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz por el ejército soviético en 1945. Y el punto neural de este Día Internacional, que recientemente pasó, es que el rabino Arthur Schneider, que es un sobreviviente del Holocausto, en el discurso que dio para conmemorar este día, hizo alusiones muy fuertes, muy graves, porque en la reflexión de él hace notar cómo no solo sigue existiendo una sistemática negación del Holocausto, de acuerdo a reportes de la misma ONU, solo la mitad de los adultos recuerdan o tienen noción de que existió el Holocausto. Eso por un lado. Y por el otro son los odios exacerbados, ya sea por la agitación social, por las redes sociales y las teorías de conspiración pandémica. Y asimismo, en su discurso expresa la preocupación primera de este resurgimiento del antisemitismo, que cada vez está más fuerte y más extenso, y por otro lado, de otros odios raciales, etcétera, que la pandemia no solo exacerbó, sino que puso en el plató de la discusión, en la concientización
de que existen a su vez pocos mecanismos para estarlos contrarrestando, o que los mecanismos que existen no dan para lograr detener esta ola de violencia que cada vez se posiciona más. Entonces, él enfatiza que la importancia de estar recordando este día, este aniversario, este hecho del Holocausto, es que no podemos cambiar el pasado, y tampoco es esta situación de estar como en estado de víctima permanente. Dice, no es el hecho de querer seguirnos victimizando, sino que el recordarlo nos va a permitir seguir aprendiendo de él, y sobre todo, y esto lo subraya muy enfáticamente, estar alerta, en especial en tiempos difíciles como son los actuales, porque cuando tú te adormeces en la inercia del devenir histórico, ahora sí que cuando tú eres de los adormecidos, puedes tener el peligro ya muy enfrente, o incluso estar participando en actos ya de decadencia moral, y no estar atento a ello, o sea, ni darte cuenta. Entonces, la importancia de no solo aceptar que hubo un holocausto, sino de estarlo recordando, es justo para evitar que volvamos a cometer un error de esa magnitud. Pepe. Híjole, doctora Netza, yo creo que lo terrible del asunto es que todavía hay quien duda, en efecto, como lo has comentado, de que haya existido el Holocausto. Y cuando alguien duda, o peor aún, niega, o peor aún, dicen que es una historia inventada por los propios judíos, y bueno, aquí viene toda una serie de señalamientos estúpidos, perdón por la expresión, pero no creo que es el concepto más adecuado para este tipo de afirmaciones. Lo que hace por detrás es justamente que este tipo de cuestionamientos, este ataque a esta memoria que no es únicamente las víctimas, sino que representa el odio, el racismo, la xenofobia, que justamente es lo que provoca en todas partes, ¿no? Y colisiona. Lo que requiere este mundo es justamente esta memoria histórica de este evento, porque el olvidarlo, como bien lo has dicho, lo que desata es este odio, esta lacra, una lacra cotidiana de atacar a aquel que es diferente por su color, por su origen, por su país de procedencia, por su estatus político, por sus creencias religiosas, por sus preferencias sexuales. Entonces, el Holocausto, esta celebración en efecto, es recordar esas víctimas y este odio antisemita, pero va más allá, tiene un significado mucho más profundo. No es una cuestión solamente de la condena, lo que se le hizo en este momento a los judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, sino que esto trae como consecuencia una posición, pues, fascista, ¿no? Una posición de odio. Aquí recuerdo un sofisma brutal que decía que si los judíos habían sido exterminados en cámaras de gas y había testigos que habían dicho que las cámaras de gas mataban a los judíos, dicho por judíos, entonces eso significaba que las cámaras de gas pues no mataban, dado que hay personas que estuvieron en la cámara de gas y sobrevivieron. Y si no hay nadie que haya estado en una cámara de gas vivo, eso pues derivaba en que no teníamos ninguna prueba de que una cámara de gas mataba, por aquello de que las cámaras de gas, su propósito era más bien la desinfección, ¿no? El quitarle los piojos a los que estaban ahí concentrados, pero que el propósito pues no era el matarlos, ¿no? Entonces, sofismas de este tipo pues conduce justamente a la generación y a la legitimación de más violencia. Sin lugar a dudas, esta memoria por Holocausto que se conmemora cada año a finales del mes de enero, pues debe de estar siempre sobre nuestras conciencias y sobre nuestra vida práctica cotidiana. Doctora Netza.
27 de enero, Pepe, 27 de enero, un día que debe invitar a la reflexión, al recuerdo, al recuerdo por el aprendizaje, porque fue un crimen de lesa humanidad, que en la medida en que las generaciones actuales y venideras comencemos a olvidar o nos atrevamos a olvidar, efectivamente quedamos expuestos a que esa experiencia se repita. Y eso es exactamente la forma en que no utilizamos nuestra mejor herramienta que como humanos somos, la razón, la capacidad de razonar y la capacidad de reflexionar. Justo ahí es donde entran los mayores retos para la virtud, evitar que ese tipo de situaciones se vuelvan a repetir. 27 de enero, Pepe, un día que debe significarnos recuerdo y reflexión crítica. Bien, pues para cerrar el programa, Pepe, porque el tiempo se nos va encima en un segundo o de una forma muy insensible, ni lo sentimos y ya tenemos encima el tiempo. Para cerrar el programa, Pepe, pues una invitación a todos los biocultores para que vean una película que está en estas plataformas, que ya saben cuáles son, y que se llama La hija obscura. Una película que rompe de forma muy bien elaborada, muy frontal, esta idealización que de pronto se le hace a la maternidad y que se une a una corriente que está empezando a tomar forma y fuerza y que comenzó con la publicación de este maravilloso libro que se llama Madres Arrepentidas, cuya autora es Orna Doná, una socióloga de la Universidad Ben Gurion en Israel, y que causó un terremoto su publicación, primero porque imagínate, judía, de un país que pues el judaísmo ortodoxo está en pleno y donde la maternidad pues adquiere un carácter de deber y un deber muy bien plantado y lanza esta bomba donde expone este fenómeno que las madres dicen, no es que no amemos a nuestros hijos, los amamos, pero si pudiésemos echar el tiempo atrás, hubiésemos elegido no ser madres. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, socialmente hay una exigencia muy fuerte a que una mujer como que está destinada a la maternidad por el puro hecho de ser mujer. Estas presiones sociales y de género que a muchas mujeres las llevan a tener hijos y después descubrir que no es un paseo por una nube y mucho menos por un pasillo de rosas y llegar incluso al arrepentimiento de haber sido mujer. Pues bueno, ahora surge esta película que se llama La hija obscura, que se los recomiendo ampliamente. La actriz principal, el personaje principal, realmente da cátedra al ilustrar pues cómo una madre lucha por cumplir por ese estereotipo de lo que debe ser una buena madre y finalmente la situación la rebasa y comete ahí pues tiene una serie de decisiones para asumir que simplemente no es capaz de ser la madre que el estereotipo exige. Pepe. Estoy anotando el título porque hoy mismo la veo, doctora Netza. No la conozco y seguramente una vez que la vea va a ser una reflexión profunda y creo que el tema que está tocando, pues en efecto incluso es algo que en México al menos pues no se dice. Siempre se dice que la mujer es ante todo madre, ¿no? Y cuando hablamos de madre, hablamos de mujer, y cuando hablamos de mujer, hablamos de madre. Y decir que una mujer tiene esa posibilidad o tendría que tener esa posibilidad de no verse encasillada simplemente en una función de carácter reproductivo y de cuidado de los hijos y de la familia, pues es justamente ese tema que se tiene que abordar. Y aquí, bueno, la historia nos recuerda que ese encasillamiento proviene de manera muy puntual en las leyes jurídicas. Tú recordarás
el triunfo de la Revolución Francesa, que era libertad, igualdad, fraternidad, era libertad y era fraternidad exclusivamente para varones. La Constitución francesa, producto de la Revolución, lo que declara justamente es de que las mujeres no son ciudadanas, sino solamente son madres de ciudadanos. Entonces creo que esta película, el día de hoy, por supuesto, estaré viendo la doctora Netza. Palomitas en mano, Pepe, palomitas en mano. Pero sí, me parece que es un fenómeno que poco a poco se va a ir posicionando y que sí, a mí me parece, sí va a lograr fragmentar este estereotipo de la madre ideal, la madre abnegada, la madre que todo lo sacrifica por los hijos, pero que desgraciadamente de pronto ocasiona también serios problemas de los cuales nadie habla por justo romantizar demasiado este papel de la madre abnegada, que en México, en México existe incluso una sacralización de la figura materna, pero yo creo que poco a poco se va a ir ganando más que cualquier otra cosa al ir poniendo en el plató de la discusión y la reflexión pues lo que significa ser madre en los tiempos contemporáneos y que de pronto rebasa a la mujer en muchos aspectos y que hay muchísimas injusticias alrededor. Pero bueno, habrá cuestión de ir viendo también cómo camina el fenómeno y mientras los invito a que vean esta extraordinaria película, una actuación de verdad merecedora de premio y para los que tengan la posibilidad leer el libro. El libro también es una verdadera bomba teórica y ni tan teórica porque entrevistó a 80 y tantas mujeres, madres arrepentidas, e ilustró de una forma verdaderamente magistral todos los aspectos que la mujer acaba sufriendo por simplemente querer cumplir con el estereotipo. Extraordinarias ambas obras, muy recomendables. Pepe, pues cerramos nuestra emisión de hoy. Un verdadero placer tenerte y pues como todos los lunes, biocultores, recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente, Pepe, nos despedimos, por favor. Hasta la siguiente, cultivemos bioética. Gracias, buenas noches, hasta la siguiente.